quieres adquirir un auto por financiamiento, pero no sabes cuál es la mejor opción, bancos, financieras, arrendamiento, autofinanciamiento, lo que más te conviene depende de tus condiciones porque tú eres el que va a pagarlo. Vamos a averiguar cómo. Bienvenidos al episodio número 24 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Yo soy Dr. Truck. Comenzamos. Primero que nada, tenemos que definir qué es el financiamiento. Así, en términos generales. Un auto lo podemos adquirir básicamente de dos maneras, ya sea en efectivo, lógicamente ya por cuestiones de lavado de dinero, esta cuestión directamente y materialmente no existe como tal, sino estamos hablando de por transferencia, pero más que nada lo podemos decir es de contado o financiado. En la parte del financiamiento tenemos varias opciones que son las que vamos a explorar más adelante. El financiamiento es entonces el utilizar el apalancamiento, que es el término correcto, a fin de cuentas es dinero de otras personas o entidades para poder adquirir este vehículo en este momento. Quiere decir que nosotros ponemos una parte. Esa parte es la que se le conoce como enganche. O sea que vamos a contar ese dinero para poder adquirirlo, ya sea que lo llevemos una parte en efectivo y la demás en transferencia, en cheque o cualquier situación que pueda llegar a venir después, que ya saben que ahora con todo lo que son los fintech, pues podría llegar a haber algunas otras formas. Pero principalmente es que debemos de contar con una parte. ¿Cuánto? Eso va a depender de cada uno de los financiamientos, de las políticas de la entidad que está prestando el dinero. Bueno, entonces, dentro del financiamiento automotriz ya como tal, vamos a contar con 4 categorías básicas. El crédito tradicional, que se da a través de las financieras de marca y de los bancos principalmente. Después, el arrendamiento, que puede ser financiero puro o algunas otras variantes. El autofinanciamiento es el tercero. Y finalmente, el cuarto son planes especiales. De cierta forma, son variantes del crédito tradicional, aunque podrían llegar a tener una forma parecida a otras, pero no son como el crédito tradicional. Lo vamos a platicar más adelante, porque de una u otra manera podrían de cierta forma caer de todas formas en el crédito tradicional, nada más que como es bastante diferente y medio flexible al respecto, más que nada en la forma en la que se otorga, en la que se paga, en la que se maneja, no tanto por la cuestión de que pudiera llegar a tener como ventajas respecto a las como fiscales, caso del arrendamiento u otras cosas. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a empezar con el crédito tradicional. El crédito tradicional, como ya comentábamos, es el que van a ofrecer principalmente las financieras de marca y los bancos, aunque hay veces que los bancos son las financieras de marca de ciertas automotrices, pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a las principales, que son las financieras de marca, que propiamente se dedican a únicamente lo que son los autos nuevos. Incluso ya han metido mucho la cuestión de usados con cierto rango de cada una de las marcas, incluso algunas que pueden llegar a ser un poquito más abiertas, y los seminuevos también pueden ser de otras marcas. Pero bueno, eso ya son restricciones que ponen y ventajas que tienen dependiendo de cada una de las mismas financieras. ¿Cuáles son entonces las principales características del financiamiento que ahorita le estamos llamando tradicional? Aunque finalmente es más bien el crédito automotriz, digamos, como tal, desde que salió, porque las otras variantes, de hecho, se han utilizado para otras cosas y las financieras automotrices de marca únicamente se dedican a eso. De aquí viene que básicamente sus características van a ser que los plazos pueden ser desde 3 hasta 72 meses, antes eran hasta 60 y no dudamos en que lo puedan llevar más allá hasta 84, 96. Ya es bastante grande, sin embargo, hace algunos años no se creería que lo pudieran llegar a extender hasta 72 y ya existe.
Así que se tiene la cuestión de que puede ser desde 3 meses hasta varios años. Y estos, pues básicamente van a ser con una cuestión de que el punto de la tasa de interés tiende a ser hasta cierto punto el que va a marcar la tendencia respecto del cual se va a tomar en cuenta de las demás opciones. Estamos hablando de entrada de los bancos. Las financieras siempre van a tener una tasa muy particular para los clientes y esa sería una de las ventajas. Los que ya son clientes recurrentes tienen la mayoría de las veces una gran cantidad de ventajas, entre ellas la tasa, comisiones por apertura y algunas otras cosas más. Pero principalmente, si la tasa de las financieras está, vamos a llamarlo en un orden de un 15%, por ejemplo, entonces viene siendo una especie de referencia para saber qué tan caro o qué tan barato es el crédito que te puede otorgar un banco o alguna otra financiera que a lo mejor no pudiera ser de la misma marca, que también existen financieras que se dedican a las automotrices, pero no son únicamente de una marca. Y esto es más allá de las financieras de los grupos. Por ejemplo, hay grupos de marcas que manejan 4, 5, 3, 2, 7 marcas, porque el grupo automotriz así está conformado. No, ya hay otras que son multimarca independientemente si estas pertenecen al mismo grupo o no. Como por ejemplo, los grupos automotrices también ya empiezan a tener sus propias financieras, que pueden ser de varios tipos, como lo veremos más adelante también, que es bastante común, pero también llegan a ver ya estas opciones. Ahora, ¿qué otra característica tiene? Que son los más flexibles de todos, porque en estos se puede, por ejemplo, poner planes con anualidades. En algunos es forzosa nada más en algunas fechas, en algunos otros es, por ponerlo muy, pues, de ejemplo, normalmente para el aguinaldo, para todo ese tipo de cosas, la mayoría puede tener anualidades en diciembre, pero también hay las que dan la oportunidad de tener las anualidades en mayo por la cuestión de las utilidades. Sin embargo, prácticamente todas, incluso los bancos, van a manejar lo que son los pagos adicionales y ninguno está peleado. ¿La diferencia cuál es entonces? Bueno, el hecho de que se firma el contrato, de que esas anualidades ya son parte de la obligación de pago. En algún banco, por ejemplo, es común que te dice, pues si pagas tanta cantidad o tantas mensualidades o también ellos ponen sus montos, entonces agarran y dicen, se te puede reducir la tasa, se te puede reducir el tiempo, se te puede reducir el monto de la mensualidad. Cada uno tendrá sus opciones o incluso combinadas, pero eso ya es a gusto del cliente. En el caso de cuando se firman las anualidades, esas son como si vamos a llamarlo así, como si la mensualidad de ese periodo en particular fuera más grande. De hecho, muchas veces es lo que ponen, dicen, bueno, lo que vas a pagar ahorita van a ser 5 y en el caso de la anualidad que cae en el mes de mayo, pues vas a pagar 15 porque la anualidad es de 10. Estoy poniendo simplemente números al azar. ¿Cuáles serían entonces las principales ventajas de estos créditos tradicionales? Bueno, pues primero que nada, que el auto sale al nombre de la persona. O en el caso de que fuera una empresa, una persona moral, que es como se le llama en México, es facturado a ese nombre. A pesar de que no es de su propiedad completa hasta que no se liquide por completo el crédito, de todas maneras sale a nombre de la persona física o moral. Esa es una. Por lo tanto, en el momento en el que se termina, ya sea porque pasa el tiempo o porque se dan los pagos anticipados, cualquier situación por el estilo,
como también, por ejemplo, el fallecimiento o alguna cuestión que tenga que ver con un seguro que esté incluido ahí, pues entonces se libera la factura y está a nombre de quién fue el que generó el crédito. Entonces la propiedad pasa inmediatamente. Tiene algunos otros detalles que ahorita vamos a platicar. Ahora, otro también son los más flexibles. Son el que me permite en muchas ocasiones, por ejemplo, tomar accesorios, tomar algunas otras cosas, hacer planes que luego las mismas marcas o agencias dicen, oye, pues tiene un bono de tanto y se puede aplicar aquí, se pueden poner pues garantías extendidas, accesorios, seguros financiados, N cantidad de cosas, o se puede un año financiado y el otro no, ya tendrá cada una sus particularidades. Ahora, también, como lo comentábamos, las promociones para lo que son los clientes, y dígase cliente de banco, por ejemplo, si tiene tarjeta de crédito, cuenta y muchas más cosas en el banco, se le da incluso otros tipos de créditos como el hipotecario o demás, se le da una preferencia bastante grande a ese tipo de cliente e inclusive, por ejemplo, las cuestiones de los cotizadores llegan a ser especiales para esos clientes, donde se les dan condiciones muy preferenciales. Y ahí es donde, por ejemplo, ¿qué es lo que más le conviene a alguien que pudiera llegar a ser cliente de un banco? Pues preguntar con la financiera de marca, que normalmente es una de las principales que siempre ofrecen todas las automotrices, a ver qué condiciones tiene, ya sea por ser cliente inicial, por ser cliente frecuente, si es que, por ejemplo, el auto anterior fue adquirido con esta misma financiera o la misma financiera, como decíamos, del grupo automotriz, contra el hecho de ser un cliente de banco con condiciones preferenciales para crédito automotriz. Ahora, las cuestiones de las desventajas es importante también comentarlos para que ya cerremos esta sección de crédito tradicional. Bueno, una de ellas es que para cuando tenemos lo que corresponde a una persona física con actividad empresarial, una persona moral o algunas otras, los créditos tradicionales normalmente lo que van a hacer es solamente poder deducir de manera fiscal el interés y el IVA del mismo, no más allá. Entonces, durante la primera parte, y eso estamos hablando de créditos que sean en promedio, como decíamos, no más allá de 5 o 6 años, estamos hablando de periodo promedio son de 3 a 4, la mitad del periodo la cantidad de intereses es mayor y después va disminuyendo. Por lo que la primera mitad es donde tenemos una mayor cantidad de deducibilidad, tanto de el monto de interés como de el IVA. Y después va disminuyendo paulatinamente para pagar puro capital. Por lo que entonces fiscalmente no es la mejor opción. Tenemos otro podcast donde hablamos al respecto de todas las ventajas fiscales del arrendamiento que te vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora, las tasas en algunos casos llegan a ser altas cuando entramos por primera vez con este financiamiento precisamente porque pues es la primera vez que entran con el cliente todo, pero pues esa es una cuestión hasta cierto punto normal. Ahí es donde entra el punto de buscar y ahí sí tenemos que estar pues prácticamente cazando o viendo o que a lo mejor el asesor de la marca que nos interesa nos está informando cuando entra una promoción, porque en el crédito que de repente es como que lo más abierto, pues las condiciones quizá no sean las mejores y tenemos que esperar a promociones. Entonces se vuelve una cuestión de prácticamente estar como que cazando las ofertas. Otra cuestión importante es que dada la tasa de interés, dado el periodo, dado la baja deducibilidad, pues entonces el pago total que hacemos de este vehículo acaba siendo bastante alto
y realmente el beneficio acaba siendo nada más de dos tipos. Que ya seamos clientes y que tengamos condiciones profesionales para el siguiente, que pues tampoco es así como que demasiado si no pensamos nosotros continuar con esta situación. Y la otra es, pues lógicamente, lo que vamos a obtener, igual que con cualquier otro financiamiento, que es el goce del uso del vehículo. Pero pues eso es en cualquiera de los casos, así que pues prácticamente no es una ventaja como tal. Entonces, el pago es el que tiende a ser el mayor. Pasamos al siguiente tipo de financiamiento, el cual es el arrendamiento, al cual tuvimos un invitado, el cual nos explicó todas las ventajas. Vamos aquí a hacer nada más algunas cuestiones muy sencillas, muy básicas al respecto, pero sobre todo tocando lo que hicimos ahorita también con el caso del tradicional, que son sus características principales, sus ventajas y sus desventajas. Bueno, el arrendamiento principalmente, como su nombre lo dice, estamos arrendando, estamos rentando y se hace un pago mensual. El auto no es propio. El auto sale facturado a nombre de la arrendadora. Ahora, la arrendadora puede ser una entidad que se dedique únicamente a esto o también puede ser una de las mismas financieras de marca, cosa que antes no se utilizaba tanto, pero ahora ya tienen los planes en los que pueden sacar también arrendamientos. Ahora, ¿qué otra característica tienen? Bueno, que los plazos normalmente son máximo hasta 48 meses en promedio. Normalmente los arrendamientos no son de una duración mayor a ello. Y a quien se le pueden otorgar son a personas físicas con actividad empresarial, estamos hablando de cuestiones fiscales en México, y personas morales. Normalmente a personas físicas que son asalariados, asimilados a salarios y cuestiones por el estilo, normalmente, de hecho, ni siquiera les conviene el arrendamiento porque tenemos una renta que es fija y que no se pueden adelantar los pagos como en el caso del crédito tradicional en el que yo puedo liquidar la deuda antes. Aquí no, porque aquí no hay una deuda como tal. Aquí lo que hay es más o menos como cuando vamos a tomar unas vacaciones y alquilamos un auto para andar por todo el estado, estados o la ciudad o donde andemos. Y también pagamos el alquiler, no nada más del auto, sino también lógicamente de una habitación, de pues ahora sí que por una plataforma o directamente casa, departamento o bungalow, lo que quieran. Finalmente es nada más pagar por el goce de el uso del vehículo, pero no es ni será de nuestra propiedad. Claro, ya dependiendo de si utilizamos un arrendamiento financiero o puro, entonces sí el vehículo puede llegar a pasar a ser nuestra propiedad posteriormente, pero eso ya es una cuestión aparte y es una cuestión que propiamente tiene que ver con cómo se hizo inicialmente este contrato. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Entonces, la principal va a ser que es deducible. Lógicamente, y para eso nos remitimos nuevamente al otro podcast, hay que ver en qué rangos, en qué tipo de vehículos, pase lo que pase, es necesariamente deducible y demás. Tenemos también una facilidad para poder adquirirlo con un cierto valor final. Entonces el auto que inicialmente no nos pertenecía puede llegar a pertenecernos. ¿Qué tanto puede llegar a ser de ventaja? Eso ya es una cuestión de cada quien. Eso es una cuestión totalmente aparte. Otra de las principales ventajas es el hecho de que puedo estar yo estrenando un auto frecuentemente y es completamente deducible. Por lo tanto, es una figura muy conveniente tanto para la imagen de la empresa, para la imagen de la persona física con actividad empresarial, porque permite tener un auto que tiene poco tiempo, que se estrenó desde un inicio y que se va a cambiar frecuentemente con una cuestión de si se maneja, pues ahora sí que de la mejor manera, puede llegar a ser hasta 100% deducible la mensualidad que se pague. Ahora, por lo mismo, vamos a tener nosotros ciertas desventajas
para que ya veamos todos los puntos al respecto de este otro tipo. Bueno, una de ellas, pues lógicamente que el vehículo no es propio. Entonces, cualquier cosa, el punto del robo, de alguna situación por el estilo que lógicamente no se quiere nunca que sea, pues el vehículo no pertenece a uno. Y pues cualquier situación legal o algo por el estilo, hay que arreglarse por medio de la arrendadora y demás cosas. Ahora, si no se es una persona física con actividad empresarial o persona moral, entonces realmente no existe una ventaja porque no se va a poder deducir. El tercer tipo de financiamiento automotriz es el llamado autofinanciamiento. Para ponerlo en términos muy de este siglo, pues es una especie de crowdfunding, o sea, como de fondeo colectivo. Como su nombre lo dice, es autofinanciable. Ahora sí que es autocontenido, está hecho por sí mismo para a lo mejor términos que pudiéramos manejar que se manejaban antes. Estamos hablando de lo que sería como tipo de tanda, digamos, en el que está administrado por una entidad financiera. Esta entidad financiera lo que hace es forma grupos de personas que están interesadas en adquirir vehículos y lo que va a hacer es cobrar una cuota, cobrar una mensualidad. Aquí el punto es que no hay una tasa de interés como tal, sino hay una cuota. Entonces, si la mensualidad del auto es, digamos, 18, hay una cuota que pueden ser a lo mejor de 2. Entonces el pago total van a ser 20 cada mes. Ahora, aquí no se maneja, a diferencia, por ejemplo, de los otros esquemas que platicamos, un enganche. Decíamos que los enganches pueden ser pequeños o pueden ser grandes, dependiendo de las condiciones de si uno es cliente o no, de las promociones y demás. Incluso en el caso del arrendamiento también no se da un enganche como tal, pero sí se dan lo que son las rentas a cuenta, rentas adelantadas y otros esquemas. Ahora, en este caso, normalmente lo que se maneja como para decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo des pronto. Más que un enganche, entra lo que se le llama la subasta, que es decir, que entran al, pues, sí es un sorteo que se hace de manera pública porque hay una ley que rige este tipo de financiamientos, los cuales los más utilizados son para autos, después para inmuebles y muy poco para otro tipo de adquisiciones. Entonces, este sorteo público lo que hace es de que se toman todos los que están en ese plan, que van a utilizar el mismo vehículo que es el que quieren, y el que salga sorteado es el que queda y el término es adjudicado como tal, que es cuando se le va a otorgar el vehículo a esa persona en particular. Va a seguir pagando las mensualidades a terminar el plazo. Estos plazos también tienden a ser 36, 48. Normalmente son plazos que no son tan cortos, que tienden a ser normalmente arriba de 24, 48 y a veces un poco más. Entonces no son tan largos tampoco, están dentro del mismo rango y van a permitir, entre otras cosas, que gente que normalmente no puede comprobar ingresos a través de cuestiones bancarizadas va a tener acceso a lograr esto. Entonces, hay una cuestión que se llama subasta en la que pueden decir, ¿sabes qué? Yo ofrezco 5 mensualidades, yo 6, otros 7 y 8 y el que ofrezca la mayor es que se le lleva. Sin embargo, eso normalmente ya en la práctica no es tan utilizado porque hay una cuestión que ya le llaman desde un inicio, en el momento de la contratación, de lo que es adjudicación garantizada con 5, 10, las que sean mensualidades. ¿Qué viene siendo, como decíamos, sobre todo si tomas en cuenta cuánto sería de la mensualidad? Pues viene siendo una especie de enganche de cierta forma. Sin embargo, como comentamos, no hay una tasa de interés como tal, sino hay una cuota. Esa cuota es para, lógicamente, mantener a la entidad que está haciendo
todo lo que corresponde a este punto de administrar estos fondos a través normalmente de fideicomisos y cosas por el estilo, que le dan cierta certeza porque están exageradamente regulados. Al igual que las otras dos, tienen una regulación muy estricta que permite que la capacidad de hacer fraude sea baja. Sin embargo, entre las desventajas que vamos a platicar ahorita, tiene que ver con que por lo mismo, pues es una cuestión un poco difícil el tener reclamaciones y cosas por el estilo, porque la tramitología y eso se vuelve bastante burocrática. Ahora, entonces, ¿cuáles van a ser las principales ventajas? Bueno, primero que no hay una tasa de interés como tal. Entonces, no puedes hacer tu cálculo de qué porcentaje y sacar tu costo anual total o tu amortización o lo que quieras manejar. Y va a ser difícil que puedas llegar a hacer una comparación contra los otros créditos, cuando, por ejemplo, en el caso del arrendamiento también se maneja una tasa de interés, aunque pues es un poco más simbólica que otra cosa, en el sentido de que nada más es para hacer un cálculo. En cambio, en el automotriz, en el crédito tradicional, es una cuestión que sí sirve para ver que se genere el CAT y otras cosas. Aquí no existe esta situación como tal, pero sí una cuota. Entonces lo que sí sé es cuánto voy a pagar durante toda la vida del autofinanciamiento. Y ahí entonces, sumando el total, puedo ahora sí comparar entonces el caso de estos tres esquemas que estamos viendo. Puedo sumar cuánto es lo que voy a pagar si no adelanto absolutamente nada y nada más me dedico a pagar, vamos a suponer en 36 meses, con arrendamiento, con crédito tradicional y con autofinanciamiento. Y ahí me voy a dar cuenta de en dónde voy a tener un monto más alto o no. Ahora, este también tiene la cuestión de que el vehículo se factura a nombre de la persona. Pues así que para las ventajas que pudieran llegar a quererse y demás. Tiene también algunas otras ventajas que van a depender de la entidad que esté ofreciendo el autofinanciamiento, porque también pueden tener que el seguro se saca a valor factura, no nada más el primer año, sino el segundo, a que dan algunos seguros adicionales, a que dan planes de apoyo de ciertas cuestiones y demás. Entonces, ya eso será la cuestión tal cual de la oferta comercial que esté corriendo en ese momento. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Bueno, eh, básicamente el hecho de que los reembolsos, como decíamos, las cuestiones de trámites y todo eso llegan a ser bastante complejas y muy burocratizadas. Las adjudicaciones, que es en el momento en el que yo no quiero dar un enganche, porque a lo mejor no puedo juntarlo ahorita, sino pues se vuelve una especie, como ellos mismos lo manejan, de una especie de plan de ahorro en el que yo voy aportando y hasta que llega a cierto momento, a veces 10, 12, ya será cada uno diferente, es cuando tengo ya la adjudicación. Por lo tanto, puede pasar a lo mejor hasta un año o a veces más para que de verdad me vayan a dar el vehículo por adjudicación. Entonces, en este caso, no siempre voy a tener el vehículo rápidamente, a menos que, como en el caso de los otros dos, pues tenga yo básicamente un enganche de cierta forma. No hay una tasa de interés, pero sí hay una cuota. Entonces, pues hay que evaluar las ventajas y desventajas de cada uno de estos esquemas. Ya vimos los tres primeros y principales tipos de financiamiento automotriz. El crédito tradicional ofrecido por financieras y bancos, el arrendamiento y el autofinanciamiento. Y antes de que selecciones alguno de ellos diciendo el que más me conviene es porque yo quiero, bueno, ¿no preparas todavía tu pluma para firmar? Primero escucha el cuarto tipo de financiamiento, que de cierta forma viene siendo un crédito tradicional. Sin embargo, tiene algunas cosas ahí que pudieran llegar a ser atractivas.
Son lo que le llamamos planes especiales. ¿Qué tienen de especial? Bueno, que se manejan de una forma, pero realmente son otra. ¿A qué me refiero? Bueno, las ventajas que tienen es que me permiten estrenar frecuentemente, que es propiamente lo que van a llamarte de forma, pues ahora sí que comercial, para decir, esta es la manera en la que estrenas frecuentemente y no es un arrendamiento. Te permite tener la flexibilidad, la cuestión de la facilidad de los trámites del crédito tradicional, utilizando lógicamente las ventajas de ser a lo mejor cliente de la misma financiera y algo por el estilo, porque esto prácticamente está ofrecido nada más por financieras, por lo menos hasta el momento de esta grabación. Y te permite que puedas tener autos donde tú vas a estrenarlos y estos autos van a estarlos cambiando cada poco tiempo, porque normalmente te ofrecen 2 años, 3 años, 4 años. Tampoco se van a periodos de 5 como el tradicional, o sea, de ahí ya tenemos una cuestión de que hay una diferencia entre esto. ¿Cuál es la otra? Que básicamente te manejan un esquema tipo arrendamiento, en el que tú pagas una renta por utilizar el vehículo y queda un valor residual. Entonces es un arrendamiento donde puedo poner la cuestión de la deducibilidad. No, ese es el punto. Que tiene la ventaja de la flexibilidad y todo el ofrecimiento del crédito tradicional, pero no tiene la ventaja de la deducibilidad del arrendamiento. Quiere decir que se maneja como si fuera un arrendamiento, pero sin sus ventajas. Se puede sacar con la facilidad y con las ventajas de tasas y demás de un crédito tradicional, pero el auto no es tuyo como tal, porque hay un valor residual y cosas por el estilo. Ahora, esto pues básicamente depende, igual que el hecho de que selecciones cualquiera de los otros tres o que son cuestiones que tienen relativamente poco tiempo, tienen algunos nombres muy especializados en algunas financieras particulares. Pregunta por estos esquemas, siempre y cuando lo que tú quieras es únicamente estrenar y estar, pues ahora sí, cambiando el vehículo y que lo puedas o no adquirir, pero esto aplica más que nada cuando eres una persona física que no tiene actividad empresarial, cuando eres una persona que única y exclusivamente tiene su salario y a lo mejor algunas otras cosas y que se maneja de formas diferentes, en la que la cuestión fiscal no es lo que requiere, pero sí que sea una persona que, por lo tanto, sobre todo al ser asalariado, pues va a tener cómo comprobar ingresos. Por lo tanto, no va a ser un esquema como el caso del autofinanciamiento, que entra para cuando las personas no tienen manera de comprobar ingresos de manera bancarizada. Que normalmente se les hace una investigación, se va a ver su negocio y cosas por el estilo a través de representantes y demás. Esas son las principales diferencias. Ahora, ¿qué es lo que me va a permitir seleccionar el mejor financiamiento? Primero, que tengo que darme cuenta de qué es lo que quiero, qué es lo que valoro y qué tipo de régimen tengo yo. De entrada, si yo no estoy manejando un régimen de persona moral, en el caso de que tenga mi empresa, de persona física con actividad empresarial o semejante, cualquiera que sea la actividad, si no es ninguna de estas dos que le vaya a beneficiar la cuestión fiscal, entonces el arrendamiento no es una opción. Si es una persona que, como decíamos ahorita, no puede comprobar ingresos de manera bancarizada, entonces la principal cuestión es revisar el autofinanciamiento. Por lo tanto, si eres una persona asalariada, tienes desde el primero, aunque también si eres asalariado puedes ir a la cuestión, incluso es pues prácticamente una cuestión que te van a dar lo que llaman una preaprobación, va a ser mucho más fácil en el autofinanciamiento, pero depende si lo que quieres es tener y disfrutar de las ventajas de cada uno de los sistemas. Entonces,
Evalúa cuál es tu condición, ya sea fiscal o no, y también qué es lo que requieres, qué es lo que buscas, qué es lo que te atrae. Y recuerda que en el crédito tradicional sobre todo y también en algunos otros esquemas puede llegar a tenerse, y si no lo tienen ahorita, lo están trabajando, el punto de los autos seminuevos. Es un poquito peyorativo decirles usados, aunque es una realidad, pero normalmente se le llama seminuevos porque muchas veces se les hace una estética y se les hacen otras cuestiones de arreglos y demás la mayoría de las veces. Y ya hay muchos planes en los que incluso se les hace toda una lista de revisión y demás cosas, pero eso ya sería incluso tema de otro podcast de otra cuestión en particular. Entonces, toma en cuenta qué es lo que quieres, qué condición fiscal te encuentras y basado en eso, busca la mejor opción y el mejor plan para ti, pero tomando desde base de conocer todos los esquemas para ver cuál es el que te acomoda más a tus necesidades y deseos. Con esto terminamos el episodio número 24 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Troc y te espero en el siguiente episodio.